¿Cuáles fueron las razones que se aducen a finales del periodo presidencial del doctor Virgilio Barco, 1990, para hacer la apertura económica? Muchos sostenían que el modelo anterior se había agotado, que efectivamente habíamos llegado al límite, sin desconocer las virtudes que eso tuvo en su momento, de lo que se podría lograr con la protección y la sustitución de importaciones con miras a la industrialización del país. Se sostuvo también, de manera consistente con lo anterior, que era indispensable darle mayor espacio, darle mayor campo de acción a las fuerzas del mercado. Se planteó que la orientación de la economía, que había sido típica de las décadas anteriores por parte del Estado, podría resultar menos eficiente y por lo tanto menos bondadosa que las decisiones que toman empresarios bien informados acerca de sus oportunidades y potencialidades. Se sostuvo también que la apertura llevaría a una mayor inversión nacional y extranjera y, en líneas con lo planteado por este modelo, a un mayor crecimiento de la economía, y no se previó que la apertura podría, y esto ha sido uno de los problemas del periodo más reciente, podría llevar eventualmente a una pérdida o a una reducción de la estabilidad macroeconómica que había distinguido dentro del concierto de las naciones latinoamericanas a Colombia durante los años anteriores. Bueno, con ese marco conceptual entremos a mirar qué pasó en cada una de estas áreas de política monetaria. Tal vez el cambio más importante de la Constitución del 91 en materia económica es la creación de una banca central independiente cuyo ejercicio corresponde a la Junta Directiva del Banco de la República. Aquí el contraste con el esquema anterior es fuerte, en la medida en que hasta 1991 quien hacía la política monetaria era un ente conocido como la Junta Monetaria, que era en últimas un comité del equipo económico del gobierno. Con la banca central independiente se pretende aislar el ejecutivo de la formulación de la política monetaria, de tal manera que solo uno de los 7 integrantes de la Junta, el ministro de Hacienda, es funcionario de la rama ejecutiva. La Constitución del 91 también plantea objetivos distintos. Durante las décadas anteriores, Colombia había tenido tasas de inflación altas, pero relativamente estables, fenómeno único a nivel mundial, y que en el caso particular nuestro no había sido incompatible con buenas tasas de crecimiento y un alto nivel de estabilidad macroeconómica. Aquí la nueva Constitución incorpora un mandato expreso de reducción de la inflación, a sabiendas, y es la misión que se le encarga a la Junta Directiva del Banco de la República, a sabiendas de que luego de una tendencia de varias décadas de inflaciones altas y estables, habría mucha inercia en las expectativas, en el comportamiento de los actores económicos, y que eso haría difícil la tarea. De manera complementaria, se decide terminar con la injerencia del Banco de la República en el crédito de fomento, crédito subsidiado, condiciones blandas para los sectores que eran prioritarios dentro de las políticas de desarrollo y que había sido una de las herramientas predilectas de la política económica en años anteriores. También se prohíbe, salvo circunstancias muy especiales, que el Banco de la República extendiera créditos directos al gobierno. Ahora, podemos describir las 2 décadas de la banca central independiente en términos del efectivo logro de una reducción paulatina de la inflación. En la actualidad, después de haber registrado tasas de hasta el 30% antes de la apertura, hemos llegado a una tasa del 3% que es plenamente compatible con la que se maneja en países desarrollados. Pero este proceso no se dio sin tropiezos, y concretamente hay que señalar como una grave falla de la política monetaria y macroeconómica la gran crisis de fin de siglo.
1999, en un hecho sin precedentes, la economía se contrajo un 4%, o sea, en vez de crecer, nos contrajimos, y la recuperación posterior fue lenta, aunque ya hemos recuperado ya niveles razonables de crecimiento de la economía. La crisis, por supuesto, tuvo muchos impactos, pero tal vez el que más destacaría yo, y eso en parte se debe a la intervención de la Corte Constitucional, es el hecho de que se reconfigura la definición de los objetivos de la política económica, y la política monetaria y macroeconómica en particular. ¿Por qué? Porque si bien antes de la crisis el Banco de la República se preocupaba exclusivamente por el comportamiento de la inflación, luego de la crisis el Banco de la República ve su papel en términos de una coordinación armónica con otras entidades públicas que buscan no solamente la estabilidad de precios, sino también el crecimiento y el pleno empleo. Adicionalmente, y yo pienso que ese es otro desarrollo positivo de años recientes, el Banco de la República ha asumido un papel más protagónico en la búsqueda de la estabilidad financiera, es decir, asegurar que el marco general de la política macroeconómica, pero también la vigilancia y regulación que sobre este ejercen las distintas entidades competentes, se conviertan en una prioridad. Bueno, pasemos ahora a la política fiscal. Es frecuente que se caracterice la política económica de la apertura en términos de una expresión que no me gusta por su vaguedad, por su ambigüedad, en términos del neoliberalismo, la preocupación que hay también por las privatizaciones, que de alguna manera este conjunto de políticas, también se habla mucho del consenso de Washington, tendería a marginalizar el Estado dentro del conjunto de los fenómenos económicos y tendería a marchitar el papel de dirección del desempeño general de la economía que históricamente ha tenido nuestro Estado. Paradójicamente, esta concepción entra en choque con las realidades del tamaño del Estado colombiano. En 1990, los ingresos tributarios del fisco nacional eran de apenas el 10% del Producto Interno Bruto. Hoy día, si se incluyen los parafiscales, estamos en niveles cercanos al 20%, que por cierto no es muy lejano a lo que uno haya en algunos países desarrollados. Es decir, el Estado ha dejado algunas funciones que antes tenía, entre ellos por las privatizaciones, pero ha asumido otras obligaciones, otras actividades que en términos generales hacen que sea cada vez más importante su papel en la economía. Esto lo ha hecho, valga la pena señalar, con una dinámica cada vez más importante de impuestos indirectos como el IVA. Ahora, por el lado del gasto, tal vez el fenómeno más notable de la apertura, que a su vez refleja el esquema conceptual de la Constitución del 91, es la descentralización, es decir, el traslado de una proporción importante de los recursos del gobierno nacional central a los gobiernos territoriales, departamentos y municipios. Este tema, por supuesto, también ha sido muy controversial, pero simplemente quisiera recordar algo que a veces se pierde en el debate. Mayores transferencias a los gobiernos regionales equivale a mayor gasto en educación y salud. Y si en algo podemos destacar los logros de este último periodo, es la casi universalización de la cobertura de la seguridad social en salud y mejoras notables en la cobertura no solamente de la educación primaria, sino también de la educación secundaria y universitaria. Ahora, respecto de cada uno de estos, salud, educación, por supuesto, persisten problemas severos de calidad. Ese es un reto que corresponde
a los años venideros, y yo creo que hay consenso en torno a la importancia de los respectivos temas. Otro factor que contribuye a aumentar el tamaño del Estado colombiano en estos años es el conflicto armado. Hoy por hoy dedicamos casi el 5% del Producto Interno Bruto a gastos en defensa y seguridad. Ese es un porcentaje que realmente es bastante alto a nivel internacional, no es muy lejano del que tienen los Estados Unidos, es incluso comparable al del Estado de Israel. Independientemente de las bondades de la política de seguridad democrática que se aplicó en años anteriores, evidentemente una pregunta que uno tendría que hacerse hoy, año 2011, es si ese nivel de gasto en defensa y seguridad es sostenible cuando tenemos, por supuesto, otras prioridades fiscales. También destacaría yo, dentro de las novedades de la apertura, el hecho de que el perfil de la deuda pública ha cambiado muchísimo. Hacia 1990 la deuda pública era esencialmente externa, y eso hacía que la economía fuera muy vulnerable a no solamente las alteraciones de los mercados internacionales de capital, sino a la percepción que sobre Colombia se tuviera en esos mercados internacionales, que se ha logrado, y yo creo que eso tal vez es el factor estructural más importante del blindaje que hemos tenido frente a las crisis de los últimos años, que hoy por hoy el grueso de la deuda pública colombiana es interna. Es decir, los colombianos somos los principales acreedores de nuestro Estado, lo que no solamente facilita mucho la gestión y el manejo de la deuda pública, sino también nos aísla de eventuales problemáticas externas. En estos días se celebraba muchísimo que Colombia a nivel internacional hubiera recuperado el grado de inversión. Es un hecho positivo, pero pienso que frente a tener una deuda pública sustentada básicamente en nuestro propio ahorro, eso es un logro relativamente secundario.